¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso en días en los que no te sientes particularmente bonita, segura o confiada, ciertas personas simplemente no pueden dejar de mirarte? Voy a revelarte las 12 señales secretas de que eres irresistible. Pero antes quiero hacerte una invitación. Este canal fue creado con un propósito: ser un espacio donde tu camino sea acogido, respetado y, sobre todo, celebrado. Por eso, te invito a suscribirte al canal y comentar «Yo estoy aquí». Continuemos. ¿Por qué, en algunas situaciones, tu presencia parece tener un efecto casi magnético, aunque tú misma no comprendas la razón? Si es así, no estás sola, y más aún, podrías estar manifestando algo profundamente poderoso, señales secretas, de una energía interior que Carl Jung llamó arquetipo en expresión viva. En este video, exploraremos cómo la psicología junguiana puede revelar las 12 señales ocultas de que sí, eres irresistible, incluso si aún no eres consciente de ello. Y no estamos hablando aquí de estándares estéticos, maquillaje perfecto o el vestido ideal. Hablamos de una fuerza arquetípica que trasciende la apariencia física y se manifiesta en el alma, en la mirada, en la forma en que ocupas el espacio que te rodea. La verdadera atracción, según Jung, nace de la conexión entre inconscientes, del baile simbólico entre tu yo interior y la proyección que provoca en los demás. ¿Lo más fascinante? Muchas veces, tú eres la última en notar ese impacto. ¿Cuántas veces te has sentido invisible o dudaste de tu valor, solo para ser sorprendida por el interés de alguien que parecía ver en ti algo raro, casi sagrado? Eso no es casualidad. Hay un motivo profundo detrás, y está relacionado con cómo ciertos aspectos de tu psique interactúan con el inconsciente colectivo, despertando reacciones en los demás que ni ellos mismos pueden explicar. Son gestos, silencios, una presencia que transmite autenticidad, que toca al otro en un nivel más allá de las palabras. Y todo esto puede comprenderse y cultivarse a la luz de las enseñanzas de Jung. En esta inmersión por las profundidades de la psique femenina, vamos a descifrar las señales de que estás en contacto con arquetipos poderosos como el de la amante, la sabia, la madre, la guerrera, y cómo cada uno de ellos, cuando se vive con autenticidad, te vuelve absolutamente inolvidable. También hablaremos de cómo la inseguridad y la baja autoestima pueden bloquear esa fuerza, y por qué muchas veces lo que tú ves como defecto es precisamente lo que otros perciben como un rasgo encantador y único. Te invito a ver hasta el final y descubrir si esas señales secretas están vivas en ti y cómo puedes reconocerlas, honrarlas e integrarlas en tu vida amorosa y en tu proceso de autoconocimiento. Prepárate para verte de una forma completamente nueva. Tal vez hoy comiences a entender que no se trata solo de volverse más atractiva, sino de despertar a la mujer poderosa que, en el fondo, ya eres. ¿Vamos juntas? Y claro, al final, comparte conmigo. ¿Cuál de esas señales reconoces en ti? ¿Qué experiencias has vivido que te hicieron sentir magnéticamente viva, aunque no supieras por qué? Tengo muchas ganas de leer tus historias en los comentarios. ¿Ya notaste cómo algunas personas entran en un lugar y de inmediato captan la atención de todos, incluso sin decir una palabra? Es como si llevaran un aura invisible, un campo magnético, silencioso que atrae miradas, despierta curiosidad y evoca deseo. Muchas veces, esa presencia no proviene de una belleza física evidente, ni de ropa provocativa o de un comportamiento llamativo. Al contrario, emana de algo más sutil, más profundo, algo que, según Carl Gustav Jung, está enraizado en el inconsciente colectivo y en los arquetipos que lo habitan. Jung fue uno de los primeros en proponer que nuestras acciones, sentimientos, e incluso la manera en que nos mostramos al mundo, están influenciadas por estructuras psíquicas universales que él llamó arquetipos. Estos arquetipos son imágenes primordiales, patrones de comportamiento que existen desde los albores de la humanidad y que siguen moldeando nuestras experiencias, deseos y reacciones de manera inconsciente.
Habitan en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, una capa de la psique compartida por todos los seres humanos que contiene las memorias y símbolos heredados de nuestros ancestros. Entre estos arquetipos, hay uno que está directamente relacionado con el magnetismo personal, especialmente en la experiencia femenina, el arquetipo de la amante. Pero no te dejes engañar por el nombre. Este arquetipo va mucho más allá de la seducción superficial o del erotismo convencional. Representa la energía del deseo creativo, de la entrega apasionada, de la conexión visceral con la vida. Es una fuerza que pulsa desde dentro, que transforma la presencia de la mujer en algo casi hipnótico, no porque intente ser atractiva, sino porque es profundamente conectada con su esencia. El arquetipo de la amante se manifiesta en mujeres que, incluso sin darse cuenta, despiertan en los demás el deseo de acercarse, de sumergirse en su energía. Son mujeres que viven con los sentidos agudizados, que se expresan con autenticidad, que no esconden su vulnerabilidad. Y es precisamente esa combinación de intensidad y entrega la que crea el encanto. No necesitan hacerse notar. Su mera presencia ya convoca la atención. No siguen fórmulas de comportamiento. Viven en flujo con su naturaleza interior. Según Jung, cuando una mujer entra en contacto con ese arquetipo dentro de sí, comienza a irradiar un tipo de energía que toca el inconsciente de quienes la rodean. Es como si encarnara una imagen mítica, un recuerdo ancestral que despierta algo olvidado pero profundamente familiar en los demás. Esto explica por qué muchas veces la atracción no es racional. La persona siente algo, pero no puede explicar qué. Se siente atraída, tocada, encantada. Pero atención, este poder no surge del ego, no nace de estrategias ni manipulaciones. De hecho, florece cuando la mujer abandona la necesidad de control y se permite sentir, vivir, ser. Cuando deja de intentar agradar y empieza a escuchar su propia alma. Cuando abraza sus contradicciones, su sensualidad, su intensidad emocional, sin culpa ni vergüenza. Esto no significa convertirse en prisionera del deseo ajeno, sino convertirse en dueña de su propia energía vital. Esa mujer, guiada por su amante interior, no necesita hablar alto ni imponerse. Su fuerza está en la conexión silenciosa que establece, en cómo escucha, cómo mira, cómo toca el mundo que la rodea. Es una fuerza que proviene del cuerpo, pero también del espíritu. Puede ser intensa, sí, pero también puede ser serena, tranquila, misteriosa. Puede estar en una fiesta animada o en una cafetería leyendo sola. En ambos casos, su presencia será notada. Y tal vez te preguntes, ¿y si no me siento así? ¿Y si me siento sin gracia, insegura, distante de ese arquetipo? La respuesta de Jung sería clara. El arquetipo está ahí, dentro de ti. Tal vez dormido, pero vivo. No es algo que se adquiere, sino algo que se despierta. Y el camino hacia ese despertar comienza al mirar hacia adentro con honestidad, acoger tus emociones, escuchar tu cuerpo, explorar tus deseos. No se trata de moldearse para agradar, sino de revelarse primero a ti misma, y luego al mundo. Reconocer e integrar el arquetipo de la amante es un camino de autoconocimiento profundo. Implica sanar heridas ligadas a la autoestima, liberarse de patrones de autosabotaje y recuperar la confianza en tu propia capacidad de inspirar, tocar, transformar. Y cuando eso sucede, algo mágico se revela. Te das cuenta de que ya no necesitas buscar ser irresistible. Ya lo eres. Porque el verdadero magnetismo no viene del esfuerzo, sino de la autenticidad. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Reconoces esa energía en algún momento de tu vida? ¿Has vivido situaciones en las que, sin saber por qué, atrajiste a personas? Solo con tu presencia. ¿Qué partes de tu esencia sientes que aún están esperando despertar? Compártelo conmigo en los comentarios. Tu relato puede ser el espejo que otras mujeres necesitan para ver su propia luz. En un mundo saturado de máscaras sociales, estándares inalcanzables y presiones estéticas, hay algo profundamente revolucionario,
y magnético en simplemente ser quien uno es. La autenticidad, según la psicología profunda de Carl Jung, no es solo una virtud moral o una postura idealista. Es, en realidad, una fuerza de atracción natural, una expresión del self que irradia verdad y genera conexión genuina. Cuando una mujer vive alineada con su centro psíquico, con su esencia más profunda, se vuelve inolvidable, no por intentar agradar, sino por permitirse existir en plenitud. Pero, ¿qué es exactamente ese self? En el lenguaje de Jung, el self es el núcleo de la psique, la totalidad que integra todas nuestras partes, conscientes e inconscientes, luz y sombra, razón y emoción. Es la imagen de totalidad que pulsa dentro de cada ser humano y que nos conduce hacia la individuación, ese proceso vital de convertirnos en quienes realmente somos. Cuanto más nos acercamos al self, más se armoniza nuestra energía, más coherencia hay entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Y esa coherencia se vuelve visible, casi palpable, para quienes nos rodean. Piensa en alguien que admiras profundamente, no necesariamente por su apariencia, sino por la manera en que esa persona es entera, presente, auténtica. Hay algo allí que trasciende la belleza convencional. Es el brillo del alma, el reflejo de una energía interior integrada. La psicología junguiana nos enseña que ese brillo no se fabrica, sino que se revela. Aparece cuando dejamos de escondernos, de moldearnos a las expectativas externas, y comenzamos a honrar lo que realmente somos. La autenticidad, por lo tanto, no es ausencia de miedo o inseguridad. Es el coraje de ser verdadero incluso en presencia de esos sentimientos. Es cuando ya no necesitas memorizar frases ni ensayar comportamientos para sentirte aceptada. Es cuando tu vulnerabilidad se convierte en puente, no en barrera. Y este tipo de presencia tiene un efecto poderoso. Desarma, inspira, atrae, porque todos en el fondo están cansados de actuaciones. Todos anhelan encuentros reales, y esos encuentros solo ocurren cuando alguien se permite ser completo frente al otro. Desde la perspectiva junguiana, cuando te conectas con el self, algo dentro de ti comienza a vibrar en una frecuencia única, y esa vibración se comunica con el inconsciente de quienes te rodean. Es como si tu presencia dijera: aquí hay verdad. Y la verdad, por más simple que sea, siempre seduce. Porque ofrece descanso, porque permite intimidad, porque invita al otro a también ser quien es. Ese brillo interno también explica por qué, a veces, sentimos una atracción inexplicable por alguien. No es necesariamente por lo físico, ni por el estilo, sino por algo que sentimos sin entender. Es la energía del self en acción. Una mujer que vive desde esa chispa interior puede no encajar en ningún ideal de belleza. Puede incluso llevar cicatrices, dolores e inseguridades, pero aún así, fascina. Porque está viva, porque no teme mostrar su verdad. Y ese es el gran paradojo. Cuando intentas ser irresistible, te alejas de lo que realmente te hace cautivadora. Pero cuando te entregas a la autenticidad, cuando dejas los juegos y comienzas a bailar tu propia danza, ahí sí, el magnetismo ocurre, naturalmente, sin esfuerzo, sin máscaras. Entonces, si sientes que aún necesitas mejorar para merecer amor, o que necesitas corregir algo para ser vista, tal vez sea hora de cambiar la pregunta. En lugar de ¿qué debo cambiar en mí?, intenta preguntar: ¿qué en mí está pidiendo ser acogido, reconocido, vivido? Porque la mujer más encantadora no es la que sigue un guión perfecto. Es la que vive su historia con coraje, con presencia, con alma. Y ahora te pregunto, ¿en qué momento sentiste que estabas viviendo tu verdad? ¿Qué ocurre a tu alrededor cuando te permites simplemente ser, sin máscaras? Deja tus experiencias en los comentarios. Vamos a crear juntas un espacio donde la autenticidad sea celebrada como el verdadero poder femenino. Hay algo profundamente enigmático en la manera en que la mirada de alguien puede atravesar una sala entera y tocarte antes, incluso de que se pronuncie una palabra. Este tipo de conexión silenciosa, que parece perforar la capa superficial de las apariencias,
y llegar directo a la esencia es una de las señales más sutiles y al mismo tiempo más poderosas del magnetismo inconsciente. En la psicología profunda de Jung, lo que está en juego aquí no es solo el comportamiento visible, sino lo que emana del inconsciente, lo que vibra detrás del gesto, de la mirada, del silencio. Y en este contexto, dos elementos merecen especial atención: la mirada profunda y la escucha activa. La mirada, cuando es verdaderamente presente, se convierte en un puente entre mundos internos. No es solo visual, sino simbólica. Jung nos enseña que el inconsciente se comunica por símbolos, y la mirada es uno de los más antiguos y poderosos. Cuando una mujer mira con presencia, y no solo para ver, sino para realmente percibir, despierta algo en el otro que escapa al control racional. Es como si su alma hablara directamente al alma del otro, y eso hipnotiza, porque todos, en el fondo, desean ser vistos de verdad. Ahora, piensa en cómo se dan la mayoría de las interacciones sociales: miradas que evitan el contacto prolongado, respuestas apuradas, atención dispersa. En medio de este escenario, una mirada profunda, sostenida, se vuelve casi un acto de rebeldía amorosa. Es una presencia que dice: estoy aquí y te veo. Y ese tipo de mirada, guiada por autenticidad y curiosidad genuina, no solo atrae, sana, porque ofrece al otro algo cada vez más escaso: la experiencia de ser percibido sin juicio, sin prisa, sin máscaras. La escucha activa es la otra mitad de esa presencia hipnótica. Jung hablaba mucho de la importancia de la relación terapéutica como espacio de escucha transformadora, donde el inconsciente puede emerger con seguridad. Pero esa escucha no pertenece solo al consultorio. Puede, y debe, habitar nuestras relaciones cotidianas. Escuchar con atención plena, sin interrumpir, sin anticipar respuestas, sin pensar en qué decir después, es un gesto de entrega. Y quien escucha con profundidad también atrae con profundidad, porque cuando escuchas de verdad, creas espacio para que el otro exista. Te vuelves espejo, recipiente, testigo, y eso es extremadamente poderoso. La mayoría de las personas no quieren consejos, soluciones o discursos. Quieren ser escuchadas. Quieren sentir que sus emociones tienen sentido. Y cuando una mujer ofrece ese tipo de escucha, se vuelve inolvidable. No porque hable bien, sino porque sabe acoger. Y eso no se aprende en libros de autoayuda. Nace del contacto con el propio silencio interior, de la capacidad de estar consigo misma y, por eso, con el otro. El lenguaje no verbal que involucra la mirada y la escucha es también el lenguaje del self. Cuando estos gestos son genuinos, revelan quién eres en esencia. Hablan de tu madurez emocional, de tu capacidad de estar presente, de tu valentía para vulnerabilizarte y acoger la vulnerabilidad ajena. Y todo eso sin decir una palabra. Por eso, al pensar en seducción, en encanto, tal vez el primer paso sea desacelerar, respirar, estar, mirar a los ojos con verdad, escuchar con el corazón. Estos son actos revolucionarios en un mundo acelerado. Y son también los caminos más auténticos hacia una conexión profunda. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que alguien te miró de verdad? ¿O que alguien te escuchó sin prisa, con total presencia? ¿Y cuándo fue que tú misma ofreciste eso a alguien? Comparte tus experiencias en los comentarios. Vamos a reflexionar juntos sobre este poder silencioso que, en el fondo, es lo que todos más deseamos: ser vistos, ser escuchados y ser sentidos. Hay una belleza casi mística en la figura de una mujer que camina por el mundo con la ligereza de quien no necesita la validación ajena para existir. No necesita probar nada, ni convencer a nadie de su valor. Su presencia es tranquila, firme, envolvente y profundamente libre. Este tipo de mujer no ruega por atención, no fuerza conexiones, no se pierde en el afán de agradar. Es dueña de sí misma, y esa autonomía psíquica es, para la psicología de Jung, una de las manifestaciones más seductoras del self en acción. Desde la perspectiva junguiana,
La independencia emocional no es frialdad ni autosuficiencia arrogante. Es el fruto maduro de un proceso interior, el de individuación. Este concepto central en la obra de Jung describe el camino del ser humano hacia la integración de todas sus partes, conscientes e inconscientes, hasta alcanzar una totalidad que ya no depende del otro para sentirse completo. Cuando una mujer está en ese camino, algo en su postura cambia. Ya no espera que el otro la salve, la llene o la complete. Sabe que es entera, y eso es profundamente atractivo. La atracción que ejerce esta mujer no proviene del esfuerzo, sino del desapego. Y aquí está el gran paradojo. Cuanto menos necesitas ser amada para sentirte valiosa, más capaz te vuelves de despertar amor verdadero. Porque el deseo más profundo de las personas no es sentirse dominadas, sino inspiradas. Y la mujer que no se pierde en las relaciones, que sabe estar sola sin sentirse sola, que ama sin anularse, representa exactamente ese ideal inspirador. Muestra, con su actitud, que es posible amar sin dependencia, desear sin poseer, relacionarse sin perderse. Jung afirmaba que uno de los mayores obstáculos al amor verdadero es la proyección. Cuando depositamos en el otro partes de nosotros que no reconocemos. La mujer emocionalmente independiente ya ha recorrido parte de ese camino. Ha empezado a recoger esas proyecciones, a ver sus propios anhelos, miedos y fantasías. Y con ello, ha comenzado a mirar al otro con más claridad y compasión. Su fuerza interior no la hace inmune al sufrimiento, pero sí la libera de la ilusión de que el otro es responsable de su felicidad. Y esa libertad encanta, porque lleva consigo una energía que no pide, sino que invita, no exige, sino que inspira. Es una energía que dice, te elijo pero no te necesito para ser quien soy. Y ese tipo de presencia despierta en el otro un deseo profundo, no de posesión, sino de presencia. La mujer emocionalmente independiente activa lo más adulto, lo más consciente, lo más íntegro del otro. No quiere un salvador, sino un compañero. Y eso lo cambia todo. Esta mujer también sabe marcharse cuando no es bienvenida. Sabe alejarse de relaciones tóxicas. Sabe decir no sin culpa. Y eso, aunque pueda intimidar a algunos, es lo que atrae a quienes están listos para amar de verdad. Porque su libertad no es una amenaza, es una promesa. La de una relación construida en el intercambio, no en la carencia. En el encuentro, no en la fusión. Es importante recordar que esta independencia no nace lista. Se construye, muchas veces, a partir del dolor, del abandono, del rechazo, de la soledad. Pero en lugar de permitir que esas heridas la definan, esta mujer las transforma en portales de conciencia. Aprende del sufrimiento, pero no se cristaliza en él. Llora, sí, pero luego se levanta, más lúcida, más fuerte y más íntegra. Esta es la mujer que, sin alzar la voz, impone presencia, que, sin buscarlo, es recordada, que, sin depender, es profundamente deseada, porque se ha convertido en quien es, y eso basta. No porque sea perfecta, sino porque es real. Reflexiona ahora, ¿en qué medida has ejercido esa independencia emocional en tu vida? ¿Qué pasos has dado hacia tu integridad? ¿Qué desafíos aún se interponen en ese camino? Comparte tus experiencias. Tu trayectoria puede ser la inspiración que otra mujer necesita para reencontrar su fuerza y su encanto misterioso. En cada mujer existe un universo de contrastes. Está la suavidad que acoge, que siente profundamente, que intuye. Pero también está la firmeza que delimita, que protege, que afirma su voluntad con claridad. Estas fuerzas, muchas veces percibidas como opuestas, no son enemigas, son complementarias. Y según Carl Jung, es justamente de la integración de esos opuestos que nace la verdadera presencia magnética. La mujer que aprende a habitar su dualidad con autenticidad se convierte en una fuerza viva que toca profundamente a quien la encuentra. En el lenguaje de la psicología junguiana, este proceso de integrar opuestos es parte esencial de la individuación.
Jung creía que la psique humana está compuesta por pares de opuestos que buscan equilibrio, consciente e inconsciente, luz y sombra, ánima y animus. En el caso de la mujer, esto significa reconocer e integrar tanto los aspectos tradicionalmente asociados con lo femenino, como empatía, sensibilidad, receptividad, como aquellos vistos como masculinos, como decisión, autonomía, firmeza. No se trata de volverse híbrida, ni de elegir un lado. Se trata de permitir que todas las partes de sí misma coexistan con dignidad. La mujer que vive solo en la suavidad corre el riesgo de perderse en el deseo de agradar, de anularse para mantener relaciones, de callarse cuando debería afirmarse. Aquella que habita solo la fuerza, a menudo construye barreras que impiden la vulnerabilidad, dificultando la entrega y la intimidad. La fusión de estos dos polos, la suavidad que acoge y la fuerza que delimita, crea un campo magnético, porque transmite equilibrio emocional, madurez psíquica y autenticidad rara. Esa mujer, al mismo tiempo que escucha con dulzura, sabe hablar con firmeza. Acoge al otro, pero no se abandona. Siente profundamente, pero no se ahoga en sus emociones. Su mirada puede ser dulce y firme, su presencia serena e intensa, su silencio acogedor y lleno de significado, encarnando la totalidad viva de la psique femenina. Y eso no solo encanta, sino que transforma. La presencia magnética nace de la armonía entre esas fuerzas internas. Piensa en una mujer que sabe llorar con libertad, pero que también sabe decir basta con convicción. Que se emociona sin vergüenza, pero que no permite que el miedo defina sus pasos. Que es capaz de amar con intensidad, pero no hasta disolverse en el otro. Esa mujer no intenta ser perfecta, está siendo entera, y es esa integridad la que la hace inolvidable. Jung veía en la integración de los opuestos una clave para el despertar del self. Cuando una mujer permite que lo femenino suave y la fuerza psíquica coexistan en sí, se acerca a esa totalidad interna. No se divide entre extremos, baila entre ellos. Y esa danza es bella, hipnótica, profundamente seductora, porque es rara, porque es verdadera. Esa mujer no teme lo que siente, ni se avergüenza de lo que piensa. Sabe que su sensibilidad es una fuerza, y que su fuerza puede vivirse con compasión. No se disculpa por existir en su complejidad. Al contrario, honra esa complejidad. Y eso la hace brillar. Tal vez tú, al leer estas palabras, notes que llevas esos contrastes dentro de ti, que a veces te sientes demasiado o insuficiente, cuando en realidad estás simplemente viviendo diferentes aspectos de una misma alma. El secreto no está en elegir un lado, sino en acogerlos todos, en permitir que tu femenino sea múltiple, fluido, dinámico, y por eso mismo, profundamente humano. No siempre es fácil mirar hacia adentro y enfrentar lo que preferiríamos ocultar. Las inseguridades, los impulsos contradictorios, los rasgos que juzgamos como incorrectos o indeseables. Pero es justamente ahí, en ese territorio sombrío del alma, donde reside uno de los mayores secretos del magnetismo, personal según Carl Jung. El autoconocimiento profundo, aquel que incluye y no excluye, transforma a la mujer común en una presencia cautivadora. Porque la integración de la sombra no solo libera, sino que revela una belleza rara, la belleza de quien se conoce, se acepta y por eso se vuelve entera. Jung definía la sombra como el conjunto de aspectos reprimidos o negados de nuestra personalidad. Son partes que alguna vez no fueron bienvenidas, por la familia, por la sociedad, por nosotras mismas, y que por eso fueron empujadas al inconsciente, pero no desaparecen. Siguen vivas, esperando ser reconocidas. Cuando son ignoradas, se manifiestan de forma distorsionada, saboteando relaciones, decisiones y nuestra autoestima. Cuando son acogidas, se convierten en fuente de energía vital, creatividad y encanto. Sí, encanto. Porque hay algo profundamente seductor en una mujer que ha hecho las paces con su humanidad, que no intenta parecer perfecta, sino que vive con verdad, que conoce sus sombras
y en lugar de esconderlas, las integra. Esta mujer no es controlada por su ira, pero tampoco la niega. No es rehén de sus carencias, pero tampoco finge que no las siente. Se permite ser vulnerable sin derrumbarse, intensa sin disculparse, contradictoria sin perderse. Y eso conmueve, eso inspira, eso fascina. Es esta mujer la que genera el llamado efecto espejo, porque al aceptar sus propias sombras, crea un campo seguro donde el otro también puede bajar sus defensas. Mira sin juzgar, escucha sin etiquetar, siente sin intentar controlar. Su presencia dice, te veo, porque también me veo. Y pocas cosas son tan magnéticas como ser visto de verdad por alguien. Es en esa conexión donde surge la intensidad emocional que tantas veces escapa a la explicación racional. Jung decía que lo que no enfrentamos en nosotros, lo encontraremos como destino. Es decir, cuanto más rechazamos nuestra sombra, más se manifiesta en el mundo externo, en los conflictos, en las proyecciones, en las relaciones tormentosas. Pero cuando encaramos esa parte de nosotros con honestidad y coraje, empezamos a transformarla. Y la mujer que atraviesa este proceso de integración empieza a emanar una seguridad que no proviene de la apariencia ni de la aprobación externa, sino de un lugar mucho más profundo, la aceptación radical de quien es. Esa seguridad silenciosa es magnética. No necesita gritar, no necesita demostrar nada. Simplemente es. Y porque se sostiene desde dentro, se convierte en un espejo para los demás. Las personas se sienten atraídas, no solo físicamente, sino emocionalmente. Se sienten vistas, sentidas, comprendidas. Y esa experiencia es tan rara como transformadora. Por eso el autoconocimiento profundo es tan poderoso. No solo te libera, te revela. Muestra que lo que juzgabas como defecto puede en realidad ser tu singularidad. Que aquello que intentabas esconder es lo que te hace inolvidable. Y que cuando te permites ser entera, ofreces al mundo algo que nadie más puede dar. Tu verdad. ¿Qué partes de ti aún están escondidas en la sombra? ¿Qué temes mostrar? Pero podría transformarse en fortaleza si lo acogieras con amor. ¿Y en qué momentos de tu vida sentiste que alguien te vio de verdad? ¿O que tú viste a alguien profundamente, más allá de las apariencias? Comparte en los comentarios. Sigamos esta conversación sobre las bellezas ocultas que viven en cada una de nosotras y que, cuando se traen a la luz, nos vuelven únicas. ¿Te has dado cuenta de cómo, en algunas situaciones, las personas parecen acercarse a ti con una curiosidad inexplicable? ¿Cómo tus comentarios generan más impacto del que imaginabas? ¿O cómo tu simple silencio, en ciertos momentos, se convierte en una presencia marcada? Puede que atraigas miradas en lugares públicos, que la gente busque tu compañía en círculos sociales, o que compartan secretos contigo sin saber exactamente por qué. Estos son solo algunos de los signos externos de que ejerces un magnetismo sutil, incluso si no eres consciente de ello. Desde la visión de la psicología junguiana, esto ocurre porque, muchas veces, estás en contacto con fuerzas internas que no reconoces plenamente. Puede ser la expresión de un arquetipo fuerte, como el de la amante, la sabia o la sanadora, o una vibración energética que toca el inconsciente colectivo, y el resultado son comportamientos ajenos que revelan el impacto de tu presencia. Mayor atención cuando hablas, deseo de prolongar conversaciones contigo, recuerdo constante de tu nombre, incluso tras encuentros breves. Hay algo en ti que los demás sienten, aunque tú no lo sientas. ¿Y por qué sucede esto? Porque tu percepción de ti misma a menudo está nublada por patrones inconscientes antiguos, formados a lo largo de la vida, que alimentan lo que Jung llamó el complejo de inferioridad. Este complejo es una estructura psíquica que se forma cuando aspectos valiosos de quien eres fueron ignorados, reprimidos o desvalorizados por figuras importantes en tu historia, padres, maestros, parejas. No depende de hechos objetivos, sino de cómo interpretaste ciertas experiencias emocionales. Y su efecto es devastador. Incluso cuando brillas, no eres consciente de tu propia luz. El complejo de inferioridad,
Actúa como un velo invisible sobre la autoestima. Te hace minimizar tus talentos, dudar de tu impacto, desconfiar de las intenciones ajenas. Susurra que no eres tan interesante, que solo estás siendo tolerada con cortesía y no deseada genuinamente. Así, incluso cuando el mundo responde positivamente a tu presencia, tú lo interpretas todo a través de un filtro de insuficiencia, como si el espejo con el que te miras estuviera permanentemente empañado. Jung enseñaba que el camino para disolver este complejo pasa por la toma de conciencia. Mirar hacia adentro con honestidad. Nombrar las voces internas que sabotean tu autopercepción y confrontar las mentiras antiguas con la verdad del presente. Porque las señales de que eres irresistible están por todas partes, pero solo podrán ser reconocidas cuando permitas que tu visión interna se alinee con lo que el mundo ya ve en ti. Y quizás este sea el punto más bello de todos. Cuando empiezas a ver tu propia luz, esta se intensifica. Porque el brillo no surge de exhibirse, sino de reconocerse, de ocupar tu lugar sin miedo, de permitir que tu alma se manifieste sin filtros. Y eso no solo transforma cómo te sientes, sino cómo los demás responden a ti. Porque el mundo lo percibe, incluso inconscientemente, cuando alguien vive su verdad. ¿Has notado comportamientos ajenos que indiquen que causas más impacto del que imaginas? ¿Has percibido miradas, gestos, palabras que revelan una fascinación que aún no comprendes? ¿Del todo? Y por otro lado, ¿en qué momentos de tu vida sentiste que no eras lo suficientemente buena, incluso ante pruebas claras de lo contrario? Comparte en los comentarios. Transformemos este espacio en un espejo más nítido, donde tu luz pueda, por fin, ser reconocida. Primero por ti, y luego por el mundo. Tal vez ahora, después de sumergirte en cada matiz de estas señales secretas y de esas fuerzas invisibles que moldean tu magnetismo, estés empezando a percibir algo que siempre ha estado ahí, pero que tal vez no te atrevías a nombrar. Hay una luz en ti. No una luz frágil, que depende de la validación ajena para brillar, sino una luz ancestral, íntima, poderosa, una chispa que nace del alma, que brota de tu historia, de tu sensibilidad, de tus heridas y de tu coraje para seguir adelante. Carl Jung nos enseña que el verdadero encanto no es una actuación, sino una emanación del self, ese núcleo interior que guarda tu totalidad. Y despertar ese encanto no es un gesto casual. Es una elección. Una decisión de vivir con intención, de mirarte con nuevos ojos, de honrar tu presencia en el mundo. Porque cuando te comprometes con esa mirada interior, con esa escucha del alma, algo cambia. Dejas de esperar permiso. Dejas de compararte. Dejas de intentar encajar. Y comienzas, por fin, a ocupar tu lugar con autenticidad y gracia. Este despertar es un llamado a dejar atrás la autoboicot, el miedo a no ser suficiente, las máscaras que solo refuerzan la distancia entre tú y tu esencia. Es hora de dejar de dudar de tu belleza silenciosa, de tu fuerza sutil, de tu capacidad de tocar al otro con presencia. Es hora de darte cuenta de que lo que buscas fuera ya vive dentro de ti. Y que cuando te alineas con esa verdad, el mundo responde. Las relaciones cambian. Las oportunidades aparecen. Las conexiones se profundizan. Tu luz no necesita ser ruidosa. Puede ser suave, como el resplandor constante de una vela que calienta sin llamar la atención. Puede ser firme, como la luz del sol al atardecer. Puede ser misteriosa, como el reflejo de la luna en el agua, pero es tuya. Y lo más importante, está viva, esperando solo tu reconocimiento para expandirse. Entonces, te dejo con esta reflexión. ¿Y si decidieras, a partir de hoy, vivir con más intención? ¿Y si eligieras reconocer el encanto que ya existe en ti, no para ser más amada, sino para amarte más profundamente?
¿Qué cambios traería? ¿Eso en tu forma de relacionarte, de moverte por el mundo, de mirarte al espejo? ¿Qué descubriste sobre ti misma en este camino? ¿Qué partes de tu luz estaban escondidas y ahora quieren mostrarse? Sigamos esta conversación. Porque cuando una mujer despierta a su propia luz, ilumina todo a su alrededor e invita a otras a hacer lo mismo. Y eso, amiga mía, es el verdadero poder del encanto. Si este contenido tocó algo en ti, si despertó reflexiones, recuerdos o incluso ese cosquilleo en el estómago al reconocerte en palabras que nunca habías escuchado antes, entonces te invito a dejar tu like. Eso ayuda no solo al canal, sino que también indica que temas como este merecen más espacio, más profundidad, más visibilidad. Y si quieres seguir profundizando conmigo en este fascinante universo de la psicología junguiana aplicada a tu vida amorosa, tu autoestima, tu autoconocimiento, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada video está hecho para recordarte la mujer que ya eres y la mujer que aún puedes llegar a ser. Ahora cuéntame, ¿qué parte de este video te tocó más? ¿Qué señal secreta reconoces en ti misma, aunque aún con un poco de duda? Leo todos los comentarios con atención porque es en ese diálogo donde este espacio se vuelve vivo, real, transformador. Escribe aquí abajo. Tengo muchas ganas de saber de ti. Hagamos de este canal un lugar donde tu camino sea acogido, respetado y sobre todo celebrado.